Que aquí ya tenemos la pérgola instalada, que fue el video que vimos de cómo lo estábamos alistando. Entonces, como ven, es bastante sencillo de hacer. Ok, como son bienvenidos para este proyecto que es un alero que vamos a hacer para el frente de la casa. Vamos a ocupar una lámina larga de 3,66 m. Esto es PVC para que reduzca lo que es la temperatura, el ruido y soporte más tiempo. 4 piezas de pino que son de 2 por 3, 2 de ancho y 3 pulgadas. Y 2 piezas de 1 por 2, pues 1 pulgada por 2 pulgadas. Eso lo vamos a cortar como en el video que ya vimos. Pues a la hora que lo cortamos, lo armamos. Vamos a tener el alero de 3 metros de ancho, con una caída de 60 centímetros y 55 centímetros de largo. Entonces vamos a empezar con lo que es el corte de las piezas y después vamos a ir con la parte del armado para que ustedes lo vean. Ahora el siguiente paso que hay que hacer es que vamos a sacar 3 piezas que midan 100 centímetros o 1 metro. Vamos a sacar 3 piezas de 1 metro. Eso para ir formando la estructura del alero. Ya las láminas ya las cortamos, como le dije, pues las láminas hay que cortarlas a 1,22 m. Ella mide 3,66 m, entonces cortó a 1,22 m. Se sacaron 3 piezas. Entonces vamos a hacer la parte del corte. Ahora, esas 3 piezas que sacamos, tenemos que hacerle una espiga. Una espiga porque se va a calzar con la otra pieza del alero. Entonces la espiga hay que hacerlo a la mitad. Ella tiene 6,5, entonces son 3,25. Y después, el grueso de ella son 4,1. Entonces, para acá tenemos que comer hasta 4,1. ¿Okay? Entonces las pega. Va a quedar de 4,1 con 3,25. Entonces lo que tenemos que eliminar sería esta parte. Entonces es la parte que vamos a eliminar. 4,1, 3,25, 4,1. Para que calce en la otra pieza. Entonces es una caja y espega. Vamos a configurar la máquina para hacer la espega. Que una vez que la máquina está configurada, entonces tienen que hacer este corte. 4,1, 3,25. Entonces, digamos, por acá ya tenemos la máquina configurada. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Que ponemos un tope y ponemos que la máquina baje hasta el punto donde queremos. Dejamos una pieza atrás para que nos pueda realizar bien el corte. Y lo que hacemos es que primero llegamos donde está el tope. Esa es la medida. Ahora ponemos una pieza atrás. Y simplemente lo que hacemos es que vamos deslizando la sierra para ir haciendo la ranura, poco a poco. Ok, entonces de esta manera
Ya tenemos la pieza. Esto lo hacemos para las tres que tenemos por acá. Después yo le voy a mostrar cómo se hace el mismo proceso en lo que la barra, la parte de atrás. Que aquí vamos a hacer, digamos, lo mismo. Estamos dejando 10 centímetros de distancia y acá vamos a sacar un boquete donde va a entrar esa caja que acabamos de hacer, para ir formando lo que es el marco. Igual acá, en la parte del medio y acá a 10 centímetros. Pues como la máquina ya está configurada para hacer esos boquetes, pues no tenemos que volverla a configurar. Ya la habíamos hecho para hacer los anteriores, entonces nos tienen que quedar exactamente igual. Entonces es más o menos la misma lógica. Vamos a ocupar es poner una pieza por detrás. Vamos a hacer primero el corte inicial, donde marcamos. Entonces en este caso, corte inicial va acá. Así está bien. Que la rayita le dice menos. Tenemos que saludar. Y vamos a marcar acá, donde es el corte final. Acá tienen que haber 4-1. Y ya se le ancho la madera. Falta un pelín. Vamos a sacarlo a este lado. Ahora colocamos la pieza atrás. Y empezamos a realizar los cortes para sacar el boquete. Hay que limpiar este que es el acá. Entonces acá tenemos el 4-1 y acá tenemos el 3,25. Bueno, más, pero eso no afecta en nada. Okay. Entonces eso lo hacemos en las tres partes y eso lo hacemos en dos piezas. Bueno, en una pieza porque la otra hay que hacer un brete diferente. Entonces ahorita ya les muestro cómo va a ir armándose la caja. Entonces esta es la estructura que andamos buscando. Pues como pueden ver, es una caja y espiga. Una caja y espiga. Igual caja y espiga. Entonces ahora lo que faltaría es hacer la otra parte, la parte que tiene una inclinación, que es la que va a sostener la parte del techo. Eso lo que hay que hacer es buscar el ángulo y se busca en mano. Que yo más o menos les explico cómo se buscan los ángulos. Ok, lo que tenemos que hacer es algo muy simple. Entonces aquí tenemos la pieza armada más o menos como va a ir. Es una pieza arriba, otra pieza abajo. La separación que hay acá son 25 centímetros porque es lo que yo quiero dar. Más el grueso de la pieza, entonces va a tener una pendiente un poquito más pronunciada. Entonces cuando eso lo pegamos en la pared, esta es la pendiente que va a tener para colocar esas láminas de techo. Están cortadas a 1,22 m. Entonces, si nos podemos hacer ingeniería y sacarle cuál es la pendiente, cuál es el largo, cuál es esto y el otro, y nos vamos a morir. Es mucho más fácil que la pieza como va, es el largo que yo necesito. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea. Esta línea es el ángulo que yo ocupo. Este ángulo que está acá va a ser exactamente igual al ángulo que me va a quedar allá atrás. Entonces primero voy a sacar el ángulo de atrás, según lo que me dijo la línea. Vuelvo a poner la pieza, vuelvo a marcar aquí el ángulo corto y ya la pieza me va a quedar exacto como va atrás y como va adelante. Entonces ese es el orden correcto. Marcamos acá para saber cuál es el ángulo de inclinación, colocamos la sierra con este ángulo, sacamos la parte de atrás. Aquí lo que tenemos que hacer es poner una señita que esto es para atrás y otra seña que esto es para arriba, para acordarnos. Entonces esto es
para arriba y para atrás, dos flechas. Y esto tenemos que sacar tres piezas exactamente iguales porque el perchero va, bueno, la pérgola, el techo va a llevar esas tres piezas. Entonces vamos a colocar la sierra según esa inclinación. Vamos a hacer los cortes y ya les muestro cómo queda todo. Que ya en este caso a mí el ángulo que me dio fue 14 grados. Entonces con 14 grados me cierra acá y me cierra abajo, como pueden ver. Entonces como yo estoy dejando una separación de 25 centímetros, entonces ya aquí ya me cierra. Entonces esa fue la separación que a mí me dio. Son 14 grados, puede ser que ustedes le dé diferente según el tipo de madera y cómo lo utilicen, pero como les digo, para no ponerse a estar midiendo, simplemente lo que hacen es que arriman las piezas, ponen la distancia que va, ahí como ustedes quieren hacerlo, y ya con eso sacan el ángulo que tienen que cortar las piezas. Entonces esa pieza tenemos que cortar tres iguales y después tirar unas reglas acá, otra allá, para colocar el techo y armar. Entonces estaba pegada a la pared, estaba pegada a la pared, no lleva nada aquí en medio, tal vez lo ponga, no sé, al final me decido. Y ya con eso se forma la pieza, entonces ya casi ahorita les muestro cómo queda la estructura armada. Que aquí ya tenemos la pérgola instalada, que fue el video que vimos de cómo lo estábamos alistando. Entonces como ven es bastante sencillo de hacer. Simplemente se arman los triángulos, como dije, primero se pegan las barras a la pared, las barras las pegué con un tornillo grueso, con un tornillo de este tirafondo, expanders, se metieron 5 abajo y 3 arriba, después se pega la parte esta de abajo, se le pega el otro para formar el triángulo, se pegan las barras de arriba, igual, triángulos, barra arriba, los que van atravesados, los tornillos de techo en diferentes puntos, las láminas. Entonces es un trabajo muy sencillo, muy bonito, que más o menos anda en un costo de unos $300 aproximadamente, 150.000 colones. Ese es el costo de hacer esto. Entonces ya sabes lo que tienen que hacer, darle me gusta, compartir y seguirme